Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite y también de internet o a través de la televisión o algún otro medio de comunicación. Para todos, una feliz Navidad y un próspero año 2005, y que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes. Para esta ocasión, en que estamos aquí en Calley, Puerto Rico, este 24 de diciembre, al cual comúnmente le llamamos Nochebuena, en esta ocasión también en que están conectados con esta transmisión toda la América Latina, el Caribe, también parte de Norteamérica y también parte de Europa y también el África. En esta noche esperamos grandes bendiciones de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esperamos que Él nos bendiga, abriéndonos las Escrituras y enseñándonos su palabra en esta noche. Y nos abra también nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra y entender su palabra. Leemos también un saludo para mi esposa Erika y también para mis niñas América y Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en San Lucas capítulo 2, verso 1 al 14, donde dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugares para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Para esta noche nuestro tema es nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Las nuevas de gran gozo para todo el pueblo fue que había nacido en Belén de Judea un Salvador, Cristo el Señor. Y por consiguiente vendría la paz para todo ser humano, la paz para con Dios. Cada persona podría obtener la reconciliación con Dios y obtener esa paz de Dios a través de ese Salvador que nació en Belén de Judea. A través de la Escritura está la promesa de la venida del Señor. Y conforme a la profecía de Miqueas, la cual fue citada por los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, cuando preguntó Herodes dónde debía nacer el Mesías. Vean, en San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, y luego el capítulo 2 de San Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahora encontramos que Jesús tenía que nacer en Belén de Judea, y tenía que nacer a través de una virgen, conforme como Dios lo había prometido a través del profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, que es la referencia aquí, a la cual es utilizada cuando dice:
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea, fue por medio del profeta Isaías que dijo que una virgen concebiría, daría a luz un hijo y se llamaría su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios inyectándose en la raza humana por medio de ese niño, de ese hijo de Dios que iba a nacer a través de una virgen allá en Belén de Judea. La virgen era descendiente del rey David y por consiguiente era una princesa, aunque era una mujer pobre, y José era un descendiente de David, por medio de la línea de Salomón, y María por medio de la línea de Natán, el hijo de David. Por medio de estos dos hijos por medio de esta línea de estos dos hijos vinieron José y María. Y ahora el Mesías, por cuanto estaba prometido que sería un descendiente del rey David y que sería el heredero al trono de David, tenía que nacer a través de una virgen hebrea, descendiente del rey David. Y tenía que nacer en Belén de Judea. Vean, para la primera venida de Cristo están todas las profecías correspondientes, las cuales serían cumplidas en la primera venida de Cristo. La venida del Señor tiene dos partes, que son la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por lo tanto, en la venida del Señor están todas las bendiciones divinas, en donde el programa divino se lleva a cabo para darnos todas esas bendiciones. Y ahora, en Belén de Judea, sería el evento más grande, en donde un hombre, un niño nacería, y en ese niño vendría Dios velado en carne humana, Emmanuel, Dios visitando la raza humana para darle la vida eterna al ser humano que cree en ese niño que nació allá en Belén de Judea y que cuando ya tuvo 33 años de edad murió en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, en Belén de Judea se llevó a cabo el nacimiento más importante que se haya llevado a cabo en la tierra de Israel, y por consiguiente en el mundo entero. Ahora hemos visto que Él vendría para quitar el pecado de su pueblo. Por lo tanto, Él vendría para morir por todos los seres humanos, los cuales luego lo recibirían como su único y suficiente Salvador. Ahora, ¿por qué tuvo que nacer en Belén de Judea y no nacer en Jerusalén, que era la capital, para que fuera un capitalino y no fuera una persona de una aldea, porque nació en la aldea de Belén? Y ahora,
en el programa divino encontramos que cuando Dios hace o promete algo grande, lo hace, lo cumple en forma sencilla. Por lo tanto, la persona más grande que ha pisado este planeta Tierra nació en una humilde aldea, la cual es llamada Belén, Belén de Judea. Vean aquí, en el capítulo 2 de San Mateo, verso 1 en adelante, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ahora tenemos ahí, por los mismos sacerdotes principales y los escribas del pueblo, la información que había ya dado Dios, pero ahora ellos están dándole esta información al rey Herodes, la información de dónde tenía que nacer el Cristo, el Mesías. Bien, Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Y el ángel que apareció, la noticia, la buena noticia, las buenas nuevas de gozo que da, es que en Belén de Judea había nacido el Cristo. Y por consiguiente, para el pueblo hebreo, esta era la noticia más importante de todas, que había nacido en Belén de Judea un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ve? Pero cuando el arcángel Gabriel le apareció a María y también a José, le dijo que le pusieran por nombre Jesús. Pero aquí, cuando les he anunciado a los magos, les he dicho que había nacido en Belén de Judea un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero el nombre que tendría el Cristo el Señor sería Jesús. Por eso Jesús es Señor y Cristo. Por lo tanto, aquí, en la profecía de Miqueas, nos dice, vean aquí en el capítulo 5 de Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahora aquí leímos la profecía de que tenía que salir, nacer de Belén de Judea, el que sería Señor de Israel, el que sería su Señor y Rey. Ahora, todas las profecías están señalando que nacería en Belén de Judea un Salvador. Él fue también anunciado por primera vez allá en el Génesis, en el capítulo 3,
del Génesis, donde dice en el verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, el hijo que nacería de la mujer, el cual sería el Hijo de Dios, y el cual vencería al diablo, y el cual le daría la salvación y vida eterna a todo ser humano, el cual fue también representado en el animalito que murió, y del cual Dios tomó su piel y le dio para vestiduras a Adán y a Eva. Por esa causa, el pueblo hebreo sacrificaba animalitos por sus pecados desde Adán en adelante. Y esos sacrificios por el pecado tipificaban al Mesías, príncipe, el Hijo de Dios, que vendría a la tierra, nacería en esta tierra a través de una virgen, y cuando ya tuviera la edad correspondiente para morir, como el sacrificio de la expiación por los pecados de la raza humana, él, por su propia voluntad, la cual sería conforme a la voluntad del Padre, pondría su vida en expiación por nuestros pecados. Por eso es que Jesucristo estuvo siempre hablando de que Él iba a morir. Pero Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y así fue, la puso por nosotros en la cruz del Calvario como el sacrificio perfecto por la expiación de nuestros pecados. Y luego resucitó glorificado y ascendió al cielo y se presentó por nosotros ante Dios, presentando su propia sangre ante Dios, colocándola sobre el propiciatorio del templo celestial. Y allí, en el templo celestial, Cristo está todavía, desde que ascendió al cielo, y está allí como sumo sacerdote, haciendo intercesión por toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Vean, las buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo son las buenas nuevas de que Cristo nació en Belén de Judea. ¿Y nació para qué? Para vivir aquí en la tierra un tiempo y morir por nosotros en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, estas nuevas de gran gozo abarcan el nacimiento de Cristo y también abarcan la muerte de Cristo por la expiación de nuestros pecados. Por eso Isaías capítulo 53, verso 10 dice acerca del Mesías príncipe: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora vean que Él pondría su vida en expiación por nuestros pecados. Para eso fue que nació en Belén de Judea. Belén, la casa del pan de Dios, y también del agua de Dios. Por lo tanto, en Belén de Judea tenía que nacer, porque Belén tipifica a Cristo, y Cristo es la casa del pan de Dios y del agua de vida eterna. Por eso en Belén estaba reflejándose Cristo reflejándose en una ciudad o una aldea
en la cual Él nacería. Y ahora, siendo que Cristo es nuestra Belén, todos los nacidos de nuevo han nacido de Cristo, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido en el Belén celestial, que es Cristo nuestro Salvador. Ha nacido de Cristo, la casa del pan de Dios y del agua de vida eterna. Ahí es donde nacen todos los hijos e hijas de Dios, como Cristo nació en Belén de Judea. Y ahora hubo muchos nacidos en Belén, pero el más importante fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y por lo tanto, las buenas nuevas de gran gozo del nacimiento de Jesús, vean, son las nuevas de gran gozo de la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo estuvo oculta de los sabios y de los entendidos, aunque ellos sabían que tenía que nacer en Belén de Judea. No estuvieron allí presentes cuando nació. Perdieron el evento más grande de la historia del pueblo hebreo en cuanto al nacimiento de la persona más importante. Sin embargo, los líderes religiosos, los entendidos en asuntos teológicos de la religión hebrea, tenían las escrituras y sabían que tenía que nacer el Mesías en Belén de Judea. Pero cuando los magos llegaron a Belén de Judea, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo, toda Jerusalén se conmovió, y también Herodes, el rey. Y cuando preguntan al grupo religioso, preguntan a los líderes religiosos de la religión hebrea acerca del Mesías y de su nacimiento, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, o sea, por Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero ahora ellos no sabían que había ya nacido. O sea que, aunque tenían las profecías bíblicas, no sabían que ya Dios estaba cumpliendo esas profecías. Y el precursor ya hacía 6 meses que había nacido, Juan el Bautista. Pero vean, de los sacerdotes, Zacarías, el padre de Juan, fue el que supo que había nacido el precursor de la primera venida del Mesías. Y luego de seguro, más adelante supo también que había nacido ya el Mesías, por cuanto la Virgen María, que es la mujer más bienaventurada que ha vivido en este planeta Tierra, porque tuvo un hijo sin intervención de un hombre, un hijo por creación divina, un hijo que viviría eternamente, y aunque moriría, resucitaría para nunca más morir. El sacerdote Zacarías, junto a su esposa Elizabeth, recibieron la visita de la Virgen María cuando la Virgen María estaba embarazada, y por consiguiente ella estuvo hablando con su pariente Elizabeth, y también seguramente con el sacerdote Zacarías, y de seguro el sacerdote Zacarías
la ayudó mucho, la aconsejó y todas estas cosas, y le mostró en las Escrituras la promesa. Y de seguro le dijo, y el precursor del Mesías es el hijo que yo voy a tener a través de mi esposa Elizabeth. Ya el arcángel Gabriel me lo hizo saber. Y por consiguiente, cuando Zacarías le habla a la Virgen María acerca del arcángel Gabriel, del cual ella también le habló al sacerdote Zacarías, cuando le dijo que un ángel del Señor la había visitado, ahora de seguro le pregunta al sacerdote Zacarías cómo era. Y cuando ella le explica cómo era ese ángel, le dice, el mismo ángel que me apareció a mí es el arcángel Gabriel. Y ahora de seguro se lo dijo, pero por escrito, porque no podía hablar, estaba mudo. Pero luego que nació Juan el Bautista, de seguro ya le pudo explicar más abiertamente a la Virgen María. Recuerden que la Virgen María visitó a su parienta Elizabeth, y su parienta Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando el arcángel Gabriel le apareció a la Virgen María. Por tanto, la estadía que tuvo la Virgen María con su parienta Elizabeth allá en la casa de Elizabeth y Zacarías pudo ser de 3 meses o más, y pudo ver el nacimiento de Juan el Bautista. O, si no fue así, entonces regresó y llevó a cabo las bodas con José, porque el ángel le había dicho a José, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dijo que le pusiera por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, la salvación del ser humano estaba allí, en el vientre de María, y nació en Belén de Judea. La salvación del ser humano es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que nos salva de nuestros pecados, nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, luego que somos bautizados en agua en su nombre, y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos del agua y del Espíritu, y entramos al reino de Dios. Nacemos en el reino de Dios, y por consiguiente nacemos a la vida eterna. Por lo tanto, fueron nuevas de gran gozo para todo el pueblo las que el ángel con ese ejército celestial cantando dieron a estos pastores, y todavía siguen siendo nuevas, o sea, noticias de gran gozo para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también, para todo el pueblo, para todo ser humano. Estas son las buenas nuevas, las buenas noticias que causan gran gozo al alma de todo ser humano, que nació en Belén de Judea un Salvador, que es Cristo el Señor, el que salvaría a su pueblo de sus pecados, muriendo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. El pueblo hebreo efectuaba cada año el día de la expiación, en donde el macho cabrío de la expiación era sacrificado por el sumo sacerdote, y luego llevaba la sangre de ese sacrificio al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Ninguna otra persona podía efectuar el sacrificio
por los pecados para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ninguna otra persona podía efectuar el sacrificio por nuestros pecados, sino Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Él puso su vida en expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, se presentó como sumo sacerdote en el cielo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y con su sangre se presentó y la colocó en el trono de Dios. Y el trono de Dios fue convertido en un trono de misericordia, en donde Cristo ha estado haciendo intercesión con su propia sangre por cada persona que viene a vivir en este planeta Tierra y escucha la predicación del Evangelio de Cristo, y nace la fe de Cristo en su alma, en su corazón, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Por lo tanto, nace la fe en el corazón de la persona, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué se cree para justicia? Se cree en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, creyendo que Él vino a la tierra en su primera venida como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y al morir lo quitó. Él llevó nuestros pecados, y ahora, creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y creyendo, por supuesto, en su sacrificio en la cruz del Calvario, recibimos el perdón de nuestros pecados, somos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento, y así obtenemos la vida eterna. Cristo dijo aquí, dice aquí en San Juan, capítulo 3, Cristo hablando dice, porque de tal manera, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es vida eterna lo que recibe la persona que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Es un asunto de vida eterna para aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero es un asunto de condenación y perdición para todo aquel que no cree en nuestro amado Señor Jesucristo, que no cree en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y no recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aquí en San Juan capítulo 3, verso 3 en adelante dice Cristo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué beneficio recibe aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador? La vida eterna. No hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. Y esta vida eterna está en Jesucristo, nuestro Salvador. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo, nuestro Salvador. El que tiene al Hijo, porque lo ha recibido
como su único y suficiente Salvador, tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo acá en su corazón, porque no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal, terrenal, que se le va a terminar en algún momento, y después, pues no tiene la vida eterna, y por consiguiente no vivirá eternamente con Jesucristo en su reino eterno, porque no recibió la vida eterna para poder vivir eternamente con Cristo en su reino. Así como la vida terrenal. Usted está viviendo aquí en la tierra porque recibió esa vida terrenal a través de sus padres terrenales. Si no recibía esa vida a través de sus padres terrenales, no estaría usted viviendo en esta tierra. Y si usted no recibe la vida eterna de parte de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, usted no puede vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, no tiene futuro la persona que no recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero yo he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y yo tengo futuro. Tengo la vida eterna y viviré eternamente con Cristo en su reino. Por toda la eternidad viviré con Él en su reino. Él me dará un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como su cuerpo glorificado. Y ese es un cuerpo joven para toda la eternidad. ¿Y a quién más le dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado para que viva con Él en su reino por toda la eternidad? A cada uno de ustedes también, porque le han recibido como vuestro único y suficiente Salvador, porque han escuchado las buenas noticias, las buenas nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo. La predicación del Evangelio de Jesucristo, que nos muestra que Jesucristo nació en Belén de Judea a través de la Virgen María, la mujer más bienaventurada de todas las mujeres que han pisado este planeta Tierra, porque fue el instrumento a través del cual vino el Mesías, a través del cual nació el Mesías en Belén de Judea. Y era un descendiente de David, a través de la descendencia de Natán, el hijo de David. Y José era un descendiente del rey David, a través de la descendencia de Salomón, el hijo de David. José adoptó a Jesús como hijo, aunque no era hijo de José, pero él lo adoptó como hijo y lo trató como un hijo, aunque no era su hijo. Era nada menos que el Hijo de Dios. Ahora, saben ustedes que los hebreos también saben acerca del Hijo de Dios. Ven aquí, en Proverbios capítulo 30, versos 4 en adelante, dice: ¿quién subió al cielo y descendió? Cristo dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ven? Ahí está la contestación. ¿Quién encerró los vientos en sus moños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si lo sabes. Y ahora fue Dios
por medio de su Hijo Jesucristo, el que creó los cielos y la tierra, por medio del Verbo que era con Dios, el cual se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús. San Juan capítulo 1, verso 14 y San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Y ahora hemos visto que Jesucristo es nada menos que el Hijo de Dios. Vean, aún el sumo sacerdote sabía acerca del Hijo de Dios. Vean en San Mateo capítulo 26, versos 63 en adelante, dice, cuando estaban juzgando a Cristo, el sumo sacerdote con el concilio del Sanedrín, vean, el sumo sacerdote le va a hacer una pregunta con la cual el sumo sacerdote quiere que Jesús conteste algo por lo cual ellos tengan motivo para condenarlo a muerte. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que el sumo sacerdote sabía que el Mesías sería el Hijo de Dios, aunque no creía que Jesús era el Mesías, no creía que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Jesús le dijo, tú lo has dicho. En San Marcos dice Cristo, contestando esa pregunta aquí, San Marcos la muestra en el capítulo 14, verso 61 también en adelante, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Y entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Fue un juicio injusto el que hicieron contra Jesús. En todo juicio, cuando se está llevando a cabo, el juez no permite que traten mal al que está siendo juzgado. Vean, y aquí vean, ese tribunal del concilio del Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote, actuó injustamente, violó los derechos de un ser humano, de Jesús. Y a más de eso, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, lo cual estaba prohibido en Levítico capítulo 21, verso 10, donde nos dice,
donde nos dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Ahora vean, ahí, en ese juicio, encontramos que Jesucristo, el Mesías príncipe, fue condenado como estaba escrito. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y ahora encontramos que todo eso tenía que acontecer, porque todo eso estaba profetizado, y así sería, y por consiguiente todas esas escrituras tenían que cumplirse en el Mesías, en su primera venida. Aquí lo dice Cristo cuando dijo en San Lucas capítulo 24, versos 44 en adelante, dice, 43 en adelante, ya resucitado, dice, y él entonces le dieron, verso 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahora vean cómo Cristo da a conocer, ya resucitado, que tenía que ser de esa forma, de la forma en que sucedió en la vida de Cristo, tenía que suceder, porque así estaba escrito de él. Cristo estuvo cumpliendo las escrituras mesiánicas correspondientes a su primera venida, aún estando en el vientre de María, y estuvo cumpliendo las escrituras en todas las etapas de su vida, hasta que cumplió la profecía de la muerte del Cordero de Dios, del cual Juan habló diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba profetizando que Cristo moriría por nosotros para quitar el pecado del mundo. Esta profecía se la dio a todos los que allí estaban presentes. Cristo también la escuchó, y Cristo también sabía que Él vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso el nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea es una noticia gloriosa para la raza humana. Son nuevas de gran gozo para todo el pueblo, tanto para el pueblo hebreo como para todos los pueblos gentiles, que Cristo, el Señor, nació en Belén de Judea para luego morir en Jerusalén por cada uno de nosotros. Ahora vean
en la misma tribu de Judá. Nació en Belén de Judea y murió en Jerusalén de Judea o de Judá. Por lo tanto, vean cómo en el Evangelio de Cristo tenemos las buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Tenemos las buenas nuevas de gran gozo del nacimiento de Cristo y también las buenas nuevas de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de la resurrección de Cristo y de la ascensión de Cristo al cielo y de la venida del Espíritu Santo prometida por Cristo y ya en el libro de los Hechos siendo cumplida. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo son buenas nuevas de gran gozo para todos nosotros. Sin las buenas nuevas del Evangelio de Cristo no hay esperanzas para el ser humano. Sin las buenas nuevas del Evangelio de Cristo no hay fe para creer en Dios en la forma correcta. Sin las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, todos estaríamos perdidos. Ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado del ser humano. Ya eso fue quitado delante de Dios. Ni aún hay templo en Jerusalén. Ya fue destruido y lo que está allí es la mezquita de Omar. Por lo tanto, no pueden tener un sacrificio de expiación por los pecados, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, para ser reconciliados con Dios. Por esa causa es que el pueblo hebreo como nación ha estado sufriendo tanto, porque no tiene un sacrificio por sus pecados, y el sacrificio único que Dios acepta por los pecados del ser humano, tanto de los hebreos como de los gentiles, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por cuanto rechazaron a Cristo y no lo han recibido todavía como su Salvador, o sea, el pueblo hebreo como nación, aunque millones de hebreos han recibido a Cristo como Salvador, y la misericordia de Dios ha sido extendida a ellos, y han obtenido el perdón de sus pecados, y han sido reconciliados con Dios. Pero el pueblo hebreo como nación todavía no ha recibido a Cristo. Por eso, el cristianismo no es la religión del pueblo hebreo, no es la religión oficial de gobierno. La religión oficial de gobierno o del gobierno es el judaísmo bajo la ley. Pero ahora tenemos la promesa que Dios va a abrirle los ojos a Israel y van a ver aquel a quien traspasaron. Van a ver que Él fue el verdadero Mesías y los antepasados líderes religiosos lo rechazaron. Y van a creer y van a llorar como se llora por hijo primogénito, y van a obtener el perdón de sus pecados, pues ya Cristo lo habló. Pero se tiene que materializar cuando ellos lo reciban como su Salvador. Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora, para este tiempo final, de un momento a otro, Cristo se revelará al pueblo hebreo. Será cuando Cristo complete su iglesia, cuando se haya completado su iglesia, se haya Cristo revelado hasta al último escogido que falta por venir a los pies de Cristo.
entonces se revelará al pueblo hebreo. Ellos lo verán en medio de la iglesia del Señor Jesucristo manifestado y dirán: este es el que nosotros estamos esperando. La segunda venida de Cristo la está esperando la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Y por consiguiente es en medio de la iglesia del Señor Jesucristo que Cristo vendrá en su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para transformarnos y llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. La segunda venida de Cristo es el misterio que está encerrado dentro del séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Y es la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge y emitiendo un mensaje que revelará Cristo el misterio de su segunda venida, el misterio del séptimo sello. Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. En lo que hablan esos 7 truenos, en el mensaje contenido, está la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Y por consiguiente, toda revelación, por cuanto tiene que venir a un profeta, Dios tendrá un profeta dispensacional en la tierra, del cual Cristo habló en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 y capítulo 22, verso 6, del cual dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16. Y Apocalipsis 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y por medio de ese ángel, que es el último profeta que Dios enviará a la tierra, y es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino para todo ser humano. Ese mensaje es la gran voz de trompeta o trompeta final. Es la gran trompeta de Isaías capítulo 27, verso 13, y de Primera de Corintios capítulo 15, versos 49 al 58, y de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 12 al 17. Esa gran voz trompeta o trompeta final o trompeta de Dios, esa es la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 11 en adelante. Esa es la gran voz de trompeta de la cual Cristo habló en San Mateo capítulo 24, verso 31, cuando dijo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ven? Esa gran voz de trompeta es el mensaje final de Dios, es el mensaje del evangelio del reino siendo proclamado en el día postrero. Es la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto.
y dándonos así a conocer este misterio del séptimo sello, dándonos a conocer el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo cuando fue abierto el séptimo sello en Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Por lo tanto, la voz de Cristo, la misma voz que habló a Moisés en el monte Sinaí, la misma voz que luego habló a través del profeta Moisés, la misma voz que habló en el huerto de Edén a Adán, la misma voz que le habló a todos esos patriarcas del Antiguo Testamento, la misma voz que le habló a Noé, la misma voz que le habló a Abraham, la misma voz que le habló a Isaac, a Jacob, a José, y la misma voz que le habló a Samuel y a todos los profetas, es la misma voz que luego habló a través de Jesucristo. Es la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, hablándole al pueblo a través de seres humanos. Y luego, esa misma voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo, habló a través de San Pedro el día de Pentecostés y continuó hablando a través de San Pedro en toda su vida. Y habló también a través de otros apóstoles, y también habló a través de San Pablo entre los gentiles, y también habló a través de San Pablo entre los hebreos, y ha continuado hablando a través de sus diferentes mensajeros de etapa en etapa. Habló entre los gentiles a través de San Pablo, a través de Ireneo, a través de Martín, a través de Colombo, a través de Lutero, a través de Wesley, a través del reverendo William Branham, y para este día postrero estará hablando nuevamente a través del ángel del Señor Jesucristo, que estará en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y darnos así, con la predicación del Evangelio de la Gracia y la predicación del Evangelio del Reino, darnos así las buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Son nuevas de gran gozo para todo el pueblo, la predicación del Evangelio de la Gracia a través de las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo, y son nuevas de gran gozo para todo el pueblo, para gentiles y hebreos, la predicación del Evangelio de la Gracia y la predicación del Evangelio del Reino a través del Espíritu de Cristo en el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo, para este tiempo final, estará dándonos nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Nos estará hablando de la primera venida de Cristo, nos estará hablando de todo el programa divino que se llevó a cabo para que Cristo naciera a través de la Virgen María. Y nos estará hablando acerca del nacimiento de Cristo en la cruz del Calvario, nos estará hablando de la vida de Cristo de niño, de la vida de Cristo de joven, de la vida de Cristo cuando ya tenía casi 30 años y fue bautizado por Juan, y nos estará hablando del ministerio de Cristo y de todas las cosas que Cristo hizo, nos estará hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y nos estará mostrando que murió como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Nos estará hablando de los días que Cristo estuvo sepultado, nos estará hablando de la estadía de Cristo en el infierno
donde le predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Nos estará hablando también de la salida de Cristo del infierno, el cual le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y salió de allí y pasó al paraíso, donde estaban Abraham, Isaac, Jacob, y estaba Juan el Bautista también, y todos los santos del Antiguo Testamento. Nos estará hablando también luego de la resurrección de Cristo, con los santos también del Antiguo Testamento que resucitaron con Él. Nos estará hablando también de los días del ministerio de Cristo, o de los días en que Cristo estuvo ya resucitado, hablándoles a sus discípulos del reino, y también llevando a cabo señales indubitables, y mostrándole también las señales de que era Él. Y también comiendo con ellos, y luego despidiéndose de ellos, y reiterándole que les enviaría el Espíritu Santo. Luego también dándole la visión de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. También de la ascensión de Cristo y de la obra de Cristo como intercesor en el cielo, como sumo sacerdote, y de la trayectoria de la iglesia del Señor Jesucristo, con todas las cosas que han estado sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo. Y también estará hablándonos todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, e identificando cada una de ellas que va siendo cumplida en este tiempo final. Y estará dándonos, por consiguiente, la lluvia tardía y temprana, que es la predicación del Evangelio de la gracia y la predicación del Evangelio del reino, la enseñanza de la primera venida de Cristo y la enseñanza de la segunda venida de Cristo, porque la primera venida de Cristo está contenida en el Evangelio de la gracia y profetizada en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento gira alrededor de la primera venida de Cristo. El Nuevo Testamento gira alrededor de todo el programa correspondiente al Nuevo Testamento. Y el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo, gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y el Evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Por eso, el Evangelio del reino, la enseñanza del Evangelio del reino, es nada menos que la lluvia tardía viniendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Fue prometida la lluvia tardía y temprana viniendo al pueblo de Dios. Por lo tanto, solamente los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo redimida por la sangre de Cristo, conocerá estos misterios divinos correspondientes a este tiempo final. El resto de las personas escucharán y verán y no comprenderán, como sucedió en los días de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Pero los entendidos comprenderán, entenderán. Eso también está profetizado. Y ahora, Cristo en San Mateo capítulo 11, verso 25 al 27 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El pueblo hebreo como nación y los líderes religiosos, la religión hebrea, el concilio del Sanedrín y el sumo sacerdote no tuvieron la revelación del misterio de la primera venida de Cristo y lo rechazaron. Pero todo obró para bien. Obró para que toda la raza humana tuviera un sacrificio de expiación por sus pecados, para que los pecados del ser humano pudieran ser expiados y hacer si toda persona ser limpia de todo pecado y ser lavado por consiguiente con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso son nuevas de gran gozo las noticias del nacimiento de Jesús en Belén de Judea. El nacimiento del Cristo, el Señor, que le pusieron por nombre Jesús. Por lo tanto, Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Y por consiguiente Jesús moró la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios. Esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso las obras que Jesús hacía, Él decía, yo no hago nada de mí mismo, no hablo nada de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, fue el Padre, por medio de su Espíritu Santo, obrando a través de Jesús. Nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Esa fue la noticia que recibieron los pastores en Belén de Judea. Y todavía sigue siendo nuevas noticias de gran gozo para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes. Con estas nuevas de gran gozo, la raza humana recibió un Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo, para que todo ser humano pueda escuchar estas nuevas de gran gozo y pueda creer en Cristo, pueda creer en la primera venida de Cristo y en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Yo he escuchado las nuevas de gran gozo y he creído en Cristo, lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Y he sido bautizado en agua en su nombre, y Él me ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en mí el nuevo nacimiento. Por lo tanto, las nuevas de gran gozo son nuevas de gran gozo para vida eterna, para todos aquellos que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo lo he recibido y he recibido la vida eterna. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona aquí presente o a través de internet o a través del satélite o de la televisión en los diferentes países donde ustedes están reunidos en esta noche, en esta ocasión, escuchando esta actividad, esta conferencia, pueden recibir a Cristo como su Salvador, dando testimonio público de vuestra fe en Cristo, pues ya ha nacido la fe de Cristo en vuestras almas, en vuestros corazones, y ustedes están creyendo en Cristo como vuestro Salvador. Por lo tanto, les falta dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, porque con la boca se confiesa para salvación. Lo pueden hacer en esta ocasión, dando testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador, para lo cual daremos algunos minutos en lo que pueden venir acá al frente para recibir a Cristo como vuestro Salvador, dando testimonio público de vuestra fe en Cristo. Y yo oraré por ustedes en esta noche para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Vamos a dar unos minutos en lo que pasan las personas que en esta noche todavía no habían recibido a Cristo como Salvador, no habían dado testimonio público de su fe en Cristo,
lo cual pueden hacer en estos momentos, viniendo a la frente para así dar testimonio público de vuestra fe en Cristo y recibirlo como vuestro único y suficiente Salvador. También en las demás naciones de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, también y de Europa y del África y de las demás naciones y continentes, pueden también venir a los pies de Cristo, pueden pasar al frente para que queden incluidos en esta oración que haré por ustedes. Ya puede venir cualquier persona que ha creído y no había recibido a Cristo como Salvador. Puede venir para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, y yo oraré por usted en esta noche. En todos los países que están a través de Internet y del satélite, pueden también venir a los pies de Cristo, pasando al frente y dando testimonio público de vuestra fe en Cristo. Vamos a estar puestos en pie y así daremos oportunidad también a que vengan a los pies de Cristo los que han escuchado y han creído y no habían dado testimonio público de su fe en Cristo, no habían recibido a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos, pueden venir a los pies de Cristo. Ya Cristo dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Eso está en San Mateo capítulo 10. Vamos a leerlo tal y como está aquí. El que me confesare, vamos a ver capítulo 10, verso 32 en adelante, para leerlo en la forma correcta. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un asunto de fe en Cristo, para confesar públicamente a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, creyendo en Cristo, creyendo en su primera venida y creyendo en su muerte en la cruz del Calvario y en la resurrección y ascensión al cielo de Cristo. Y es un asunto de incredulidad a Cristo para la persona ser condenada y luego Cristo negarla delante del Padre Celestial y perder la oportunidad, la persona, de la vida eterna. Y por consiguiente la persona, al ser condenada, ser echada en el lago de fuego, donde será desaparecido, donde dejará de existir, donde será quemado en alma, espíritu y cuerpo. Es importante despertar a esta realidad para poder escapar del juicio y condenación y lago de fuego. Cristo dijo: yo les enseñaré a ustedes a quién deben temer. Aquí mismo en el capítulo 10, verso 28 de San Mateo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ven? Es mejor que la persona se enfrente a esta realidad mientras está viviendo aquí en la tierra y no ignorar esta verdad y morirse en Cristo y después enfrentarse a esa realidad allá en el infierno y ya no tener oportunidad de salvación y vida eterna. La única forma de escapar del infierno, del lago de fuego, de la muerte en el lago de fuego, de la destrucción,
del alma, del espíritu, del cuerpo en el lago de fuego? Es recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. No hay otra forma para escapar del juicio divino y del lago de fuego. No hay otra forma. La única es recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la única forma en que el ser humano puede obtener la salvación y vida eterna. Cristo es nuestro sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para todos obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios con su sangre de todo pecado, y ser reconciliados con Dios y obtener la vida eterna. Todavía, si falta alguna otra persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. Venimos a Cristo para que Él nos dé la salvación y vida eterna. Es vida eterna lo que Él le da a todos los que lo reciben como su único y suficiente Salvador. ¿En qué otro lugar o qué otra persona usted puede obtener la vida eterna? No lo hay. Solamente hay una persona y su nombre es Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 2. Son palabras del Espíritu Santo a través de San Pedro. Nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Son las nuevas de gran gozo, las buenas noticias del nacimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Vino para salvar mi alma. Y el alma de quién más, de cada uno de ustedes también, para darnos así la salvación y vida eterna. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo aquí en Calley, Puerto Rico, y también para los que han venido a los pies de Cristo en Brasil, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana y en todos los países de la América Latina y el Caribe, y también allá en Norteamérica, y también allá en Europa, y también en el África, y también en los demás países y naciones que en estos momentos están viendo esta actividad y escuchando esta conferencia. La predicación del Evangelio de Cristo, las buenas de gran gozo para todo el pueblo. Vamos ya a orar por los que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno puede venir, y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, para que Cristo les reciba en su reino, porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Él dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos ya a orar por las personas que han venido dando testimonio de su fe en Cristo en estos momentos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y con nuestros ojos cerrados, los aquí presentes y también los que están en diferentes naciones y en diferentes iglesias, vamos con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, en señal de que estamos rendidos a Cristo, de que hemos rendido nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo a Cristo. Oremos y repitan conmigo esta oración los que
han venido para dar testimonio público de su fe en Cristo. Señor Jesucristo, vengo a ti en estos momentos creyendo la predicación de las buenas nuevas, de las buenas noticias de tu Evangelio. Creo en tu primera venida, creo en tu nacimiento en la cruz del Calvario, creo que tú eres el Hijo de Dios, que has nacido a través de la Virgen María. Creo en ti y creo en tu muerte como la expiación por mis pecados. Y doy testimonio público así de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego. Reconozco que soy pecador y te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Y por consiguiente les ha recibido en tu reino. Ustedes, por cuanto han creído en Cristo, Cristo les ha recibido en su reino. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es la predicación de las buenas nuevas, de que Cristo nació en Belén de Judea y de toda la historia de nuestro amado Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes han creído de todo corazón. Y me dirán: todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo. A ustedes que están a través de internet o a través del satélite, bien pueden ser bautizados hoy mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí tienen todo listo. También pueden ser bautizados los que en esta noche aquí han creído. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares, Cristo también les dé la salvación de vida eterna, los traiga y les dé salvación de vida eterna para que estén con ustedes en el reino eterno de Cristo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, y a los que creyeron y recibieron a Cristo como Salvador, que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Nazcan
a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Cristo nuestro Salvador. Y sean identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, al ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. La persona, cuando recibe a Cristo como Salvador, ha muerto al mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, está siendo sepultado tipológicamente, como Cristo fue sepultado. Y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, la persona está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, el bautismo en agua es tipológico. Hemos visto el simbolismo del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como Cristo lo ordenó y lo practicaron sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es, ¿qué nombre? Señor Jesucristo. El nombre Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en Jesucristo moró la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en carne humana en la persona de Jesús, tiene un nombre, que es Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El arcángel o ángel que dio las buenas nuevas a los pastores les dijo, porque ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y le pusieron por nombre a Cristo el Señor Jesús. Por eso los apóstoles bautizaron a todos los que creían en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma de cumplir la orden de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para cumplir esa orden, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo a las personas, porque ese es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Nos veremos el domingo en la mañana, Dios mediante, y el domingo también tomaremos la Santa Cena. Habrá también bautismos en agua para todas las personas que recibirán a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y para los que están a través de internet o del satélite en alguna iglesia, en alguna congregación o en algún auditorio, también los que han recibido a Cristo como Salvador, bien pueden ser bautizados esta misma noche en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Hay agua en el lugar donde ustedes se encuentran, hay ropas bautismales y ministros para bautizarlos a todos ustedes, y aquí también en Calley, Puerto Rico. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos, y con nosotros nuevamente el reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y que tengan una feliz Navidad y próspero año 2005.